Hola y bienvenidos una vez más al canal oficial de Seincorin. Para los que no me conocen, mi nombre es William Garzón y hoy voy a hablarles sobre las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo computador. Voy a introducirlos poco a poco para que cuando terminen de ver este video sean capaces de pararse frente a uno de los tantos vendedores de computadores y hablar de tal manera que parezca que saben que están comprando. Bueno, en realidad espero que sí sepan al menos un poco. Empecemos. El computador está compuesto de tres partes importantes: el monitor, la torre y los periféricos. El monitor se parece a un televisor, pero no lo es. Es una parte importante por varias razones, porque debe permitirnos ver los resultados de los procesos y debe también permitirnos interactuar con el computador. Entonces, primero, el tamaño sí importa. No es lo mismo ver unas letricas pequeñitas en la pantalla de 10 pulgadas de un mini que ver las mismas letras en un monitor de 20 pulgadas de un computador de escritorio. Hay que decidir con respecto a nuestra capacidad visual. Aquí aplicamos la lógica personal. Esto quiere decir que si yo no puedo ver textos muy pequeños, debo comprar un monitor de 14 o más pulgadas. Segundo, la tecnología del monitor: plasma, LCD, OLED. En este tema, descartaremos los plasmas, pues presentan problemas de visualización cuando vemos de lado la pantalla. Para mí, no se ve nada. Los LCD son una buena opción, pues son de muy buena calidad y bajo costo, contrario a los monitores de tipo LED, que cuestan un poco más, pero son muy livianos y consumen menos energía. En el caso de un portátil, significará que durará más horas la batería. Ahora hablemos de la torre. La torre tiene muchas partes importantes, pero vamos a verlas con calma. La CPU, la unidad central de procesamiento, o más conocido como el procesador, es el encargado de hacer veloz nuestro computador. Se mide en megahertz. Cada hertz es un ciclo por segundo, lo que significa que un procesador a 3800 megahertz realiza 3800 millones de operaciones por segundo. Normalmente lo vemos escrito de esta manera, GHz, y se lee gigahertz. Hoy día los procesadores están construidos con 1, 2, 3 o 4 núcleos de procesamiento. Significa que unos procesos los puede realizar uno de los núcleos, mientras que los otros núcleos se encargan de otros procesos, lo que significa que podemos tener varias tareas diferentes ejecutándose al mismo tiempo por núcleos diferentes sin perder la velocidad del procesador. Entonces, sabiendo esto, buscaremos un procesador con 2 núcleos o más y una buena velocidad de procesamiento. Olviden la marca y el nombre, pues no es importante. El disco duro es una parte de la torre muy importante porque nos da la capacidad del computador para almacenar información. Es decir, que allí se guarda la música, las fotos, los documentos, y también es en donde tenemos instalado el sistema operativo y todos nuestros programas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues su capacidad. Pues a mayor capacidad, más fotos, más música, documentos, programas, etc. Está medido en gigabytes, en GB, se lee gigabytes. Lo normal es tener de 100 gigabytes a 300 gigabytes de capacidad en disco duro, pero hoy en día es normal encontrar computadores con discos duros de 1000 gigabytes o 1 terabyte. En el caso de los portátiles, hay que tener en cuenta la velocidad a la cual gira el disco duro, es decir, las revoluciones por minuto o RPM. Por ser discos pequeños, estos suelen ir más lento, pero sí hay discos iguales de rápidos a los de un computador de escritorio, por lo cual yo les recomiendo a los que quieren un portátil buscar uno con disco de 7200 revoluciones por minuto. La memoria RAM. La memoria no le da más capacidad a nuestro computador, le da velocidad. ¿Por qué? Porque cuando encendemos el computador, todos los programas que están en el disco duro necesitan ser iniciados para que nosotros los manipulemos, los usemos.
Entonces se copian a la memoria RAM desde el disco duro y es allí donde temporalmente se va guardando el texto que digitamos, va sonando la música que oímos o está el programa abierto hasta que decidamos guardar los archivos en el disco duro o cerrar las aplicaciones. Todos los programas requieren memoria RAM para que nosotros lo podamos usar. Por ejemplo, Windows 7 requiere 1000 MB de memoria RAM y Microsoft Office 2007 requiere unos 250 MB de memoria RAM. Entonces tendríamos un computador con 1250 MB solo para iniciar Windows 7 y Microsoft Office 2007. El problema de velocidad se ve si queremos abrir otro programa, pues nuestro equipo no tendrá la capacidad para hacerlo y se verá muy inestable y excesivamente lento. Ojo, hoy día las memorias RAM de gran capacidad de 1000 MB o de 1 GB son muy económicas y yo les recomiendo tener por lo menos 2 GB o mejor 4 GB de memoria RAM. Por otro lado, la memoria RAM tiene una velocidad de lectura específica que con el tiempo ha ido aumentando y cada vez que aumenta y llega al límite de sus posibilidades cambia su forma física y por ende encontramos las llamadas DDR, DDR2, DDR3. Las DDR2 están entre los 400 y 1066 MHz y las DDR3 entre los 1066 y los 2000 MHz. Entonces podríamos pensar en una veloz memoria de tipo DDR3 y de 4 GB para nuestro equipo. La tarjeta de video. Normalmente no le prestamos mucha atención y en los últimos años los fabricantes de computadores las han integrado, restándole rendimiento y velocidad a nuestros computadores, pues han desviado parte del procesador y de la memoria RAM para realizar esa tarea. Pues les cuento que es mucho mejor si tenemos una tarjeta de video independiente. En el mercado encontrarán muchas opciones. Tienen un procesador llamado GPU o unidad de procesamiento gráfico y una memoria mucho más rápida que la de nuestro equipo, porque los procesos de video son muy complejos y hoy día los juegos son en 3 dimensiones y para lograr esto debe hacer enormes procesos a impresionantes velocidades. Si ustedes desean usar su equipo para jugar, deberán pensar en gastar unos pesos más en una tarjeta de video o solo podrán jugar Pac-Man y Tetris. Ahora les voy a hablar de la tarjeta principal, a la cual se le conectan todos los demás componentes y es muy importante, pues no hacemos nada si tenemos una buena CPU, disco duro con mucha capacidad, una buena tarjeta de video, mucha memoria RAM y una tarjeta principal de $40. Ojo, a mi parecer es recomendable escoger una que sea acorde con lo que voy a hacer. Piensen si lo que quieren es realizar complicados procesos o realizar documentos y navegar por internet. En el caso de los aficionados a los juegos, hay computadores hechos para tal fin. En el caso de los portátiles, un netbook será suficiente para navegar, hacer documentos, escuchar música y ver videos. Un equipo pro estará acorde con un profesional que requiere internet, correo, realizar documentos y trabajar en hojas de cálculo. Otras cosas que hay que tener en cuenta y que nos harán la vida muy fácil son: primero, la unidad lectora. Yo recomiendo que sea lector y quemador de DVD. Segundo, debemos fijarnos en una lectora de tarjetas, pues es esta la que nos permitirá descargar las fotos de nuestra cámara. Tercero, revisemos cuántos puertos de tipo USB se encuentran en nuestro equipo, ya que casi todo utiliza este formato para conectarse a nuestro computador. Piense, no es útil tener un equipo con un solo puerto USB si tenemos varios dispositivos con conectividad USB. Listo, por fin llegamos a los periféricos. Los periféricos, como el teclado, el mouse, deben ajustarse a nosotros, no nosotros a ellos. Deben ser ergonómicos, acordes a nuestra estructura física. Por ejemplo, un mouse pequeño es muy incómodo cuando las manos son muy grandes y puede causar enfermedades a largo plazo. El mouse o ratón debe ser óptico,
no de bolita. Estos emiten una luz y el reflejo de la misma es leído por un sensor. La luz generalmente es emitida por un LED de alta intensidad que se limita a las superficies en las cuales rebote la luz. Pero también hay ratones que emiten una luz láser que incluso funcionan sobre el vidrio. Si es aficionado a los juegos o a la música, no olvide adquirir un par de altavoces. En el mercado hay cientos de opciones. Lo más importante es que tenga claro que las apariencias engañan cuando de potencia se habla. Los famosos watts. No es raro encontrar un par de altavoces del tamaño de una tacita de café que digan algo como 1000 watts. ¿Y por qué? Porque le están hablando de PMPO, que es una medida que no se puede comprobar ni calcular, porque es algo así como el pico más alto al que puede llegar los altavoces en condiciones perfectas. Mejor buscar en las especificaciones la medida de potencia llamada RMS, que sí son watts reales, calculados con una fórmula matemática. Las impresoras hoy imprimen trabajos de excelente calidad sin importar la marca. Lo que sí es importante es si son de tinta o de tóner. La tinta son para un volumen de trabajo pequeño. Su impresión es en frío y la tinta es almacenada en cartuchos para unas 400 impresiones. El costo de estos oscila entre 10 y 50 dólares y pueden tener 2 o más dependiendo de la calidad de impresión que requiramos. Las de tóner son para un volumen de trabajo alto. Su impresión es en caliente y el tóner viene en cartuchos para más de 2000 impresiones. El costo de estos puede superar los 100 dólares. Recomiendo que consideren la posibilidad de invertir en una impresora multifuncional que puede escanear, copiar, imprimir y en algunos casos traen fax. No me queda más que decirles, pero les cuento que las cosas están hechas para que se acaben. Hoy en día el capitalismo ha hecho que los materiales con que se construyen los computadores tengan un tiempo de vida corto. Y ni qué hablar de donde están fabricados todas las partes. Es por eso que al cabo de unos años vemos nuestros computadores lentos. Las cosas se acaban y cada vez más rápido. Así están diseñados. Mientras que hace unos 10 años atrás un computador duraba un promedio de 5 años, hoy no espere que dure más de 3. La estructura interna de los procesadores es una de las que más sufre, ya que emite calor durante su funcionamiento. Está limitado a unos cortos 10 años de vida. Al cabo de 3 años nos encontraremos con el 70% de la velocidad del procesador. Bien, cuando llegue a la tienda lo primero que le preguntarán es sobre el uso que le dará al computador y usted ya está en condiciones de hacer algunas sugerencias. Seguramente ya no peca por inocente. Recuerde, olvídese de las marcas y vaya a lo esencial de la máquina, teniendo en cuenta que lo barato sale caro. Luego relájese y póngase al frente de su nuevo computador y si en realidad se siente cómodo y le agrada, no pierda la oportunidad de tenerlo. Bien, llegamos al fin de este tutorial. Los invito a que si les gustó se suscriban o si tienen más preguntas háganlas en nuestros foros que estamos para servirles y con mucho gusto los tendremos en cuenta.